España estará en los cuartos de final y se medirá a la anfitriona, Alemania. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Eurocopa 2024, un vídeo en el que hablaremos por supuesto de esa victoria de España por 4-1 frente a Georgia, una victoria importante, una victoria que sitúa ya a España en esos cuartos de final. Ya os conté cómo era Georgia, ya os conté por dónde podían hacer daño a los de Luis de la Fuente y también os hablé un poquito de cómo España podría intentar reprimir ese tipo de juego. Lo hemos visto precisamente en este partido y hemos tenido la oportunidad de ver un poco esas dos caras, las dos caras de la misma moneda de Georgia, que ha podido poner en problemas en los primeros minutos a España, pero que luego ha sabido calibrar, ha sabido medir por dónde podía ir y bueno, ha cumplido un poco con lo previsible. Ahora vamos a intentar entender el plan de España, el plan de Georgia. Yo creo que sabiendo ya los puntos fuertes y débiles de ambas selecciones por encima, va a ser mucho más fácil entender qué es lo que ha pasado en ese partido de octavos de final y sobre todo también luego quedaos hasta el final porque vamos a hablar un poquito, vamos a dar una pincelada de lo que puede ser ese partido de cuartos de final contra Alemania, que tendrá por supuesto un vídeo a mayores. Pero ahora nos vamos a hablar de lo que ha sido el partido. Bueno, para empezar, hemos empezado perdiendo. Hemos empezado en un partido que se ha puesto complicado precisamente por esas cuestiones que yo había hablado en el vídeo específico en el que hemos hablado de Georgia, de cómo podía hacer daño a España, de cuáles eran sus armas. Hemos hablado precisamente de esas contras que podían hacer mucho daño a España, mucho daño a los de Luis de la Fuente. En este caso hablamos bastante de esos huecos que normalmente utiliza Georgia para sentirse cómoda atacando. En este caso, utilizando la velocidad de Kvaratskhelia y utilizando también a un Mikautadze que muchas veces dirige las contras. Ese giro de Mikautadze muy solito, es verdad que le han dejado con una presión muy débil, le ha facilitado a Georgia poder darse la vuelta, poder contraatacar con mucha velocidad, sobre todo cambiar el juego con mucha libertad, y eso ha facilitado que también llegara con mucha potencia Kvaratskhelia y empujara un poco a Lenormand para que marcara ese primer gol a favor de Georgia. No ha sido demasiado llamativo, no ha sido algo tan importante porque, como sabemos, finalmente España se ha llevado el partido, pero podría haber complicado mucho la cosa. Yo siempre digo una cosa, con estos equipos pequeños, con estos equipos con menos nivel, es muy difícil empezar perdiendo. Es verdad que lo que yo creo que le ha facilitado a España un poco la labor de dar la vuelta al marcador es que este hecho se ha producido al comienzo del partido. Eso ha facilitado mucho que España tuviera mucho tiempo para calmarse, para instaurar el ritmo de partido que necesitaba y que quería, y sobre todo interpretar qué es lo que tenía que hacer para que esto pues volviera a la normalidad, se encarrilara de nuevo. Y yo creo que eso es algo que a España le ha costado unos minutos. Le ha costado un poco a España el recuperar las sensaciones, saber exactamente dónde tenía que cambiar cositas para encontrarse cómodos. Ha empezado bien España, ha empezado con un ritmo de partido bastante bueno, pero el gol le ha cambiado un poquito el paso, le ha dificultado un poco las cosas y sobre todo le ha generado dudas. Le ha hecho precipitarse, le ha hecho querer ir a un ritmo mayor que el necesario, a algunas pérdidas peligrosas que ha motivado también que Georgia se sintiera crecida, ¿no? Con ese gol en el marcador, Georgia, cuando veía que tenía un balón perdido, un balón inesperado, que podían convertir en una contra, la han intentado utilizar. Han tenido un par de acercamientos sin demasiado riesgo, sin demasiado peligro, pero que podrían haber complicado mucho la vida a España. ¿Por qué es tan importante calmarse? En el caso de la selección, además, en el que el ritmo importa mucho, sobre todo porque las imprecisiones favorecen al rival, favorecen a una Georgia que está siempre muy atenta a que la presión de sus jugadores pueda desembocar en un contragolpe, en una ocasión de gol. En este sentido, España ha necesitado calmarse, ha necesitado bajar un poquito el ritmo y sobre todo encontrar un poco la vía y los jugadores que pudieran hacer que España se sintiera más cómoda. En este caso a mí me ha parecido fundamental Rodri. Creo que es un jugador que ha sabido coger las riendas de España, ha sabido coger las riendas de lo que tenía que hacer el equipo e intentar
que no se despendolara un poco la cosa. Es verdad que he visto bastante acelerados algunos jugadores y me da la sensación de que Rodrigo, Nico y Cucurella han ido relajando un poquito ese paso, han ido relajando un poquito esa sensación de que todos los pases llegaban un poquito pronto o un poquito tarde, que las carreras muchas veces eran sin ningún sentido, que queríamos llegar muy rápido a portería contraria, y creo que la sensación de que eso se ha ido calmando ha partido precisamente del mediocentro de España, que no solo ha puesto el gol del empate, sino que además ha favorecido que la pelota viajara de una manera coherente. Luego ha habido otro jugador que a mí me parece que se está convirtiendo en fundamental en España, que es Fabián Ruiz. Creo que es un jugador que no solo es capaz de marcar goles, como ya lo hemos visto, sino que se está convirtiendo en un futbolista espectacular a la hora de saber en qué momento tiene que acelerar y en qué momento tiene que decelerar la selección española a nivel de ritmo, a nivel de juego, a nivel de creatividad. Creo que es un jugador que además está dando lo que esperábamos que quizá diera Pedri, un futbolista que yo veo muy por debajo de lo que debería ser un futbolista de su nivel. Luego hablaremos sobre todo con respecto a Dani Olmo. Me parece que Fabián Ruiz está dando ese nivel que yo esperaba del canario, y creo que es un jugador del que no se suelen decir estas cosas buenas, ¿no? Estas cosas positivas que yo creo que está dando en esta Eurocopa. Ha tenido un año muy difícil en el Paris Saint-Germain, creo que está siendo fundamental para Luis de la Fuente y me alegro mucho por ello, porque creo que es un jugador que le está facilitando mucho las cosas a esta España, una España que necesita muchas veces que el guía aparezca, que sepamos hacia dónde tiene que ir el balón y sobre todo que haya calma para poder ejecutar un plan que creo que ha ido poniéndose un poquito las cosas donde tenían que estar. Yo creo que a partir del 1-1 España ya sabía que podía controlar lo suficiente la situación para que su juego le llevara a tener ocasiones de peligro. Y luego ya era cuestión de tiempo, ¿no? Ya con el 2-1 creo que España ha necesitado menos para soltarse un poco la melena, para saber exactamente por dónde tenían que aparecer los jugadores que podían ser diferenciales. En este caso yo creo que el papel de Nico Williams ha vuelto a ser fundamental. Obviamente el juego de estos dos futbolistas ha sido impresionante de nuevo. Creo que cualquiera de los dos está preparado ya para que hablemos de su influencia, ¿no?, en el juego, de lo que es esta selección gracias a ellos. La sensación es que Luis de la Fuente ha recuperado de nuevo los extremos, ha recuperado de nuevo un juego vertical que les puede dar el mando. Pero no nos equivoquemos, hoy Nico Williams ha sido uno de los jugadores más reposados a la hora de jugar. Es verdad que nos vamos a quedar con esa carrera del tercer gol, ese gol que además ha sido precioso, sobre todo por el contragolpe que ha tirado España después de ese balón largo, pero la sensación que yo tengo es que lo realmente importante es que estamos viendo un Nico Williams maduro, que sabe cuándo tiene que elegir una jugada un poco más individual o una un poco más colectiva, un poco menos ambiciosa. Y luego estamos viendo la contrapartida, un Lamine Yamal que cada vez se atreve más a pesar de la edad que tiene 16 años. Estamos hablando de un futbolista que está haciendo cosas realmente impresionantes desde una banda derecha de España que le da la libertad absoluta para moverse como quiera y que además tiene un partner in crime, ¿no?, una pareja de baile que yo creo que le acompaña muy bien, tanto a nivel defensivo como en apoyos para poder crear la jugada, como es Dani Carvajal. Ya da asistencias, ya encara, tiene que ser ese jugador percutor que va generando cada vez más peligro, y me da la sensación de que Lamine Yamal es una de las grandes buenas noticias de esta selección, y en su conjunto estos dos alas están permitiendo a la selección jugar de muchas maneras distintas con ellos en el campo, y eso yo creo que es algo muy positivo. Y bueno, también se están abriendo debates, ¿no? Se están abriendo debates en torno a una figura que a mí me parece que es muy relevante dentro de la selección, como es Pedri. Es un jugador que cuando está al 100% físicamente es muy muy buen futbolista, y que sobre todo dota de una capacidad creativa a España que me da la sensación de que sin él pierde, y que eso hace daño a España. Pero sí que estoy viendo mejor a Dani Olmo en los minutos que juega. Creo que es un futbolista que además te da cosas distintas, que puede caer a banda, que puede ir solapándose con otros jugadores, ir intercambiando posiciones. Creo que es un futbolista que además tiene la portería metida en la cabeza. Es un jugador que con los minutos que ha jugado hoy ya ha encontrado portería. Es un futbolista con muchas cosas, ¿no? Y yo creo que Pedri, a pesar de que ha hecho buenos minutos en fase de grupos, no ha terminado de ser el futbolista que tiene que ser
Pedri y la sensación y todo nace precisamente de ese punto físico que creo que no tiene, y todo nace también de las circunstancias que tiene esta selección y de lo que le exige a todos los jugadores que forman como titulares a nivel físico. Creo que en ningún partido he visto a Pedri decentemente o bien o inspirado más allá del minuto 50-60, y eso yo creo que es algo que resta mucho al equipo y que obviamente tiene que preocupar a la selección española, una selección española que a pesar de todo pues no se tiene que preocupar por nada porque ya está en cuartos de final, una selección española que sabe que se va a enfrentar a Alemania, una selección española que creo que ha bebido bien de las cosas positivas que ya vio en fase de grupos, que no está cambiando demasiado los planes, que está funcionando muy bien con respecto a esas ideas que han ido conformando este equipo, este grupo, un grupo que además se lleva muy muy bien, como precisamente afirmaba Alfredo Matilla en alguno de sus artículos en Relevo, que es verdad que a veces los jóvenes pueden tener ciertos comportamientos que no sepan manejar o que sean más atípicos, pero que realmente creo que se está fomentando un equipo, y eso yo creo que es algo muy positivo. Recordemos lo que estamos hablando de Suiza, ¿no? Es un equipo que parece que más de una selección parece un club, y eso lo hace precisamente que se conocen, que se están integrando, que saben más o menos cómo funcionan todos los jugadores que están dentro del campo, y eso yo creo que es algo muy positivo y que también le está pasando a la selección española. Así que ojalá que esa situación y ese sentimiento pues se pueda alargar más allá de cuartos de final. De momento será hasta cuartos, que es lo que tiene ahora mismo cerrado España. Obviamente deseamos que esto vaya más allá, que obviamente le dé la posibilidad a España de poder enfrentarse a más equipos que Alemania a partir de semifinales, pero de momento es Alemania el equipo que le tiene que preocupar a España. ¿Y qué le tiene que preocupar a Alemania? Bueno, para empezar, ese 2-0 ante Dinamarca representó que Alemania está en un momento dulce, que está en un momento yo creo que muy positivo dentro de lo que es la Eurocopa. Tiene dudas y eso yo creo que es algo que van a tener que trabajar. Creo que Julian Nagelsmann ha funcionado muy bien dentro de esta selección. El otro día, de hecho lo decía en Twitter, ¿no? Creo que ha trabajado muy bien con el equipo y eso le ha hecho que empecemos a ver cosas muy de entrenador, ¿no? En la segunda parte cambió 3-4 cosas para que el equipo mejorara. La sensación de que tiene jugadores que de verdad quieren comerse el campo, que Kai Havertz en una posición más de centrocampista, más creativa, lejos de la portería, siguió funcionando como un gran delantero, y eso yo creo que también le da posibles recursos a Alemania que pueden ser interesantes y que pueden ser importantes de cara al partido que se va a jugar en cuartos de final entre España y Alemania. Voy a hacer un vídeo hablando un poquito particularmente de Alemania, de todo lo que puede ser esa selección de Nagelsmann con respecto a España. Vamos a hablar de cómo juegan, vamos a hablar de sus figuras importantes, de las dudas que pueden tener para alinear y sobre todo de esas dudas entre Füllkrug y Kai Havertz, pero eso será en otro vídeo. De momento yo me despido y os doy las gracias por haber estado en este vídeo. Como siempre os invito a suscribiros porque es completamente gratis. Ya sabéis que en esta Eurocopa me está costando hacer vídeos regulares, pero estoy intentando que en todos los puntos importantes tengáis vídeo, que tengáis contenidos. Lo tenéis también en TikTok, lo tenéis en Instagram, lo tenéis en Twitter, podéis seguir la Eurocopa a través de todos esos contenidos y por supuesto en todos mis artículos de relevo y en todas las participaciones que estoy teniendo tanto en el canal de Miguel Ángel Román como en otros medios. Así que espero que os esté gustando este contenido de la Eurocopa, espero que estéis disfrutando de este torneazo y por supuesto que deis like al vídeo si os ha gustado, que dejéis en comentarios qué os ha parecido España, qué os ha parecido Georgia, cómo lo veis para ese partido de cuartos de final contra Alemania y por supuesto muchas gracias como siempre por estar al otro lado.